¿Listos? Pues vamos a recibir la palabra a través de Cintia. En esta hora, ¿verdad? Le damos las gracias a Dios por la vida de Cintia, mujer valiente y esforzada. ¿Cómo están? Pues vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tu fidelidad es grande. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí una vez más, reunidos en tu nombre, Señor. Y en esta hora, Señor, nos declaramos tierra fértil, nos declaramos, Señor, que estamos atados a los dichos de tu boca, Señor. Con nuestra boca nos atamos a ti, atamos a nuestros hijos a los dichos de tu boca, mi Dios. Nos declaramos, Señor, esa tierra fértil que va a producir ese fruto que tú anhelas, Dios. Gracias, Padre, porque tú tienes el control de todo. Oramos, Señor, para que tú dispongas nuestro corazón, Señor, y poder defender tu palabra, Señor, para que esta semilla no sea quitada, mi Dios, sino que realmente dé ese fruto, Padre. Te damos a ti las gracias, te pedimos, Espíritu Santo, que llenes este lugar, que ya estás aquí, mi Dios, y que tú estás pasando por cada lugar, mi Dios, tocando cada corazón, mi Dios. Gracias te damos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a estudiar el libro de Hechos. Ya hemos estado hablando de Pablo y hemos visto cómo le llovió al buen Pablo. Entonces, pues nos quedamos en Hechos 22. Vamos a ver del 17, a ver ahorita para alcanzar a ver todo lo que el Señor me estaba mostrando en su palabra. Entonces, aquí nos dice, en Hechos 24, 17, vamos a ir por versículo y vamos a ir desmenuzando. Hechos 24, 17. Ay, la Caro. 24, 17 dice, hay un título ahí, dice que el Señor había advertido a Pablo que dejara Jerusalén y fuera a los gentiles. En la mía se aparece. Y dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Ay, sí, cierto. Es Hechos 22. Sí dije, ¿no? Hechos 22, 17. Ah, sí. Ah, no es cierto. No, sí, Hechos 22, 17. Ahora sí. ¿Sí? Hechos 22, 17. Dice, y me aconteció, ahora sí, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y es que yo lo anoté aquí 24, me equivoqué, pero es Entonces aquí dice, ¿verdad? Que Pablo estaba orando, dice que vuelto a Jerusalén, él estaba ¿qué haciendo? ¿En dónde? En el templo. ¿Y qué le vino? ¿Y qué es un éxtasis? Puede ser mucho gozo, ¿verdad? Pero también habla de una visión. Dice que tuvo una visión. Imagínense cómo creen que estaba orando Pablo. Así como que, ay, qué gracias, y ay, que los frijoles. Y ay, ¿cómo creen que estaba orando Pablo? Con mucha pasión. Dice que de tal manera que le sobrevino una visión. Entonces, yo estaba aquí viendo, cuando tú oras, algo tiene que pasar. Y hay muchos versículos que hablan acerca de la oración y algo pasaba. Y dice, ¿verdad? Que vamos a 1 Corintios 14, 15, nos habla de dos formas en las que debemos orar. Y una dice, orar con el Espíritu. Dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, son dos maneras en las que tenemos nosotros que orar. Primero,
con el espíritu. Y después, con el entendimiento. Pablo aquí nos está mostrando que él estaba orando con el espíritu, pero también lo estaba haciendo con entendimiento. No podemos orar por emociones, porque si nos dejamos llevar por las emociones, nuestro corazón es engañoso. Y lo que vamos a estar orando no va a ser de acuerdo a lo que anhela Dios, sino que a lo que yo quiero. Entonces aquí Pablo estaba orando con el espíritu y con el entendimiento. Y luego dice, nos basamos a Hechos 22, 18, y dice, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo cuando estaba leyendo eso, yo me detuve ahí donde dice, y le vi. O sea, Pablo tuvo una visión. ¿Y a quién vio? Vio a Jesús. Imagínense la tremenda oración que estaba haciendo, que de tal manera pudo hacer descender el cielo a la tierra para ver a Jesús. Él estaba viendo a Jesús. Y Jesús le dijo esto. Mi Biblia tiene letras rojitas. Y ahí dice que Jesús le dijo, date prisa. Pero hay algo que vi en Job 33, 26 y me gustó en el lenguaje actual, que dice, entonces orarás a Dios. Si quieren léanlo por ahí. Job 33, 26, pero yo se los leo en el actual, que dice, entonces orarás a Dios y lo verás cara a cara. Dios te brindará su favor y te hará justicia. Muchas veces tú dudas o dudamos, llegamos a dudar, ¿verdad? Pero nada más le dijo a Moisés que iba a ser él el que iba a ver cara a cara. Pero aquí dice Pablo, le vi. Pablo vio, Moisés vio, ¿verdad? Toda la gloria del Señor. De hecho, pues se tuvo que tapar los ojos, ¿verdad? Ahí, porque iba a pasar el Señor en toda su gloria. Aquí, ¿verdad? Estaba viendo a Jesús, vio a Jesús. Entonces, cuando tú oras, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tu vida en oración? ¿Cómo la estás teniendo? O sea, estás bajando el cielo de tal manera que aquí nos está dando una promesa. Entonces orarás a Dios y lo verás cara a cara. Estarás hablando con tu Padre. Esa es la oración, el hablar con tu Padre. Dice que lo vas a ver cara a cara. Y dice que Él te brindará su favor y te hará justicia. Y muchas veces nosotros queremos hacer las cosas de una manera diferente, pero no es así. Nosotros tenemos que aprender que cada vez que oramos, no es orar, al ahí se va, no es orar de una manera emocional, no. Aquí vimos, ¿verdad? Primero era orar ¿con qué? Con el espíritu. ¿Y el otro? Con el entendimiento. ¿El entendimiento de qué? De la palabra, de la voluntad del Padre. Y dice, ¿verdad? Aquí que Jesús le dice, ¿sabes qué? Date prisa y sal. Prontamente, no, no, es que déjame ver, deja confirmar, ¿verdad? A ver si viene de Dios. Aquí le vio y dice, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. O sea, imagínense, Pablo era tremendo en lo que hacía, cómo hablaba, ¿verdad? Tenía conocimiento y todo. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? No van a recibir tu testimonio. Sal de ahí. Y dice, ¿verdad? Aquí, fíjense, vamos a leer Mateo 26, 53. Mateo 26, 53.
Dice, ¿acaso piensas, sí? Sí, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Esto lo dijo Jesús cuando estaba haciendo, cuando lo iban a apresar, y Pedro sacó la espada. Y Jesús sabía el poder que tenía la oración, que tiene la oración, que dice, ¿ustedes creen que si no oro, ahorita van a aparecer 12 legiones? ¿Cuánto es una legión? Dice, imagínense, ¿no puede aparecer 12 legiones de ángeles si yo oro? ¿Tenía entendimiento Jesús del poder de la oración? Y a veces nosotros así como que tambaleamos. Tenemos que tener el entendimiento del poder de la oración. Y fíjense, dice Segunda de Crónicas 7, vamos a leerlo del 1 al 3. Segunda de Crónicas 7, del 1 al 3. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Fíjense, ¿qué estaba haciendo Salomón? Oró. ¿Y qué pasó? Descendió fuego y descendió la gloria, y dice que llenó la casa. ¿Qué pasaría? Aquí somos un buen puño. ¿Qué pasaría si todos oráramos con el entendimiento? Con el espíritu y con el entendimiento. Si ahí uno, Salomón oró. Miren, me puse chinita. Imagínense el poder tremendo que tiene la oración para poder llenar la casa, para poder llenar tu casa donde tú vives, tus hijos, tu esposo, tu esposa, no sé, ¿verdad? Quién viva ahí en tu casa, para llenar y que todos se postren y empiecen a adorar al Señor. Pero necesitamos tener el entendimiento del poder de la oración. Si no tenemos ese entendimiento, si no podemos creer en el poder que tiene, pues no va a pasar nada. Pablo sabía qué arma estaba usando. Y él oraba confiadamente. Así que, fíjense, y aquí dice, ¿verdad? Que vámonos otra vez a Hechos 22. Hechos 22. 19 al 21. Y dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos de los gentiles. Fíjense, Pablo ahí estaba, pues oye, Señor, ¿cómo? Si yo me la sé de todas a todas y yo estaba ahí presente. O sea, a veces queremos decirle al Señor qué hacer. Pero Jesús sabía que ahí no iba a poder dar ese fruto. Entonces, tenemos que aprender que es su voluntad. No es lo que yo quiero, no es lo que yo escoja. ¿Qué dice Lucas 11:2? Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase mi voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál voluntad es? Aunque Pablo ahí le estaba diciendo, ¿verdad? Que
pues ellos sabían que Pablo encarcelaba, yo había matado, yo ayudé y yo puedo hacer muchas cosas aquí. Pero el Señor, salud, le dijo no, sal de ahí. Y él comenzó su ministerio. O sea, el Señor le estaba diciendo, ¿sabes qué? Tu ministerio no va a ser predicar a los judíos. Tu ministerio va a ser ir a predicar a los gentiles. Y yo estaba pensando en esto, que muchas veces caemos en el error de escoger nuestro propio ministerio, de dejarnos mover por emoción. Y eso no es nada bueno, porque cuando hacemos nuestra propia voluntad, no va a pasar nada, no vas a dar fruto ahí. Y muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero no es así. Es donde Dios te diga que tienes que estar, no donde tú quieres estar. Entonces es la voluntad del Padre. Por eso, ay, no, es que aquí no doy fruto. Pues no, porque no estás en el ministerio que el Señor quiere que estés. Y si no estás en ni uno, peor. Pues sí. Porque el Señor ya te ha dado un ministerio. Y si no estás ahí, está ese hueco vacío. De ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber cuál es mi ministerio? Si quieren saber, vengan a preguntarle a los pastores. Y el Señor les va a decir a través de ellos en qué ministerio tienes que estar. No te dejes llevar, porque a veces podemos decir, bueno, yo, puedo decir, ¿verdad? Yo canto más bonito que Siria. Siria, ¿eh? Y yo puedo decir 1001 cosa, ¿no? Ay, yo puedo mejor. Pero ¿ustedes creen que con un corazón así el Señor me va a usar grandemente ahí arriba? No. Ay, yo danzo más bonito que Grecia. Ay, la estoy tirando. Ay, yo sí. Sí. Pero fíjense, no es dejarte llevar por la emoción, porque cuando estás ahí, eres probado. Eres probado. Así es como el oro. Y pregúntenle a Grecia cómo nos ha metido al horno. Muchas dirían, ay, es que se ven bien bonitas ahí danzando. ¡Ey! ¡Ey! No es por emoción. No te debes dejar llevar por emoción, ni por lo que puedas tener, los talentos. Yo sé tocar esto, sé tocar el otro. Pero si el Señor no te quiere ahí, el Señor te va a usar tal vez en otro lado. O tal vez sí, ¿verdad? Pero es cuestión de andar en el Espíritu. Si yo no ando en el Espíritu, no voy a tener entendimiento. Y lo único que voy a hacer va a ser entorpecer los planes de Dios, porque no voy a estar produciendo fruto. Pablo, si se hubiese quedado ahí, no hubiera dado ese fruto. Imagínense cuántos gentiles se hubieran perdido. No nos alcanzaría a nosotros. Vean lo importante que es ejercer tu papel, tu rol. Estamos diseñados como en un solo cuerpo y somos un órgano que conformamos el cuerpo de Cristo. Entonces, si tú no estás en el lugar correcto, el cuerpo va a estar enfermo. O sería raro, ¿no? Que mi ojo quisiera ser mano. Ahí querer agarrar las cosas. Sería algo raro, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando no andamos en el Espíritu y cuando no estamos buscando al Señor con entendimiento. Hacemos lo que nos venga en gana y no nos estamos dando cuenta que estamos en pecado porque no estamos obedeciendo al Señor. Nos estamos rebelando aunque no te hayas dado cuenta,
pero como ya ahorita ya escuchaste, ya te diste cuenta. Así que ya no hay de otra. Así que tenemos que hacer la voluntad del Padre. Andar en el Espíritu, no por emociones, ¿sí? Y una cosa, cuando estés en el Espíritu, por más, aunque el líder o la líder te quiera sacar, no pasa aquí, ¿verdad? No va a poder porque tú estás en el Espíritu y te sometes fácilmente. Te sometes y das fruto. No vas a ser un dolor en la cabeza del líder, vas a producir fruto. Vas a hacer las cosas con entendimiento, no a la y se va. No vas a ser una carga para los pastores, para la iglesia. Vas a producir y vas a caminar. Así que dice Romanos 11:13. Pablo estaba bien, él amaba su ministerio. Romanos 11:13, ¿qué dice? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Tenemos que honrar el ministerio que Dios te dio. Si Dios te lo ha dado, si Dios te escogió, tienes que honrarlo. ¿De qué manera puedes honrarlo? Obedeciendo. Ejerciendo, ¿verdad? Lo que el Señor ya te dio. Pablo lo estaba honrando, estaba trabajando en ese ministerio y estaba produciendo fruto. Entonces, fíjense, Efesios 3:5. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este ministerio que le fue dado a Pablo de hablarle a los gentiles, fue revelado solamente a ellos por el Espíritu. No fueron movidos por emociones de que, ay, pobrecitos, es que también para que conozcan. O sea, no, dice, ¿verdad?, que fue revelado por el Espíritu. Tenemos que aprender esto, ¿verdad?, que todo ministerio nos es revelado por el Espíritu. Así que, ¿quieren preguntar en dónde servir? Vengan, anótense. Porque se supone que aquí todos estamos siendo un solo cuerpo. Y tienes que servir. No es una opción. Ni modo. Así que dice, vamos a seguir leyendo porque ya los vi así como que, ay. Vamos a seguir leyendo en el 22. Del 22 al 24 vamos a leer. Dice, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Dice que le oyeron esta palabra y que empezaron a alzar su voz. Dice, y empezaron, quitan a este hombre. Y luego dice, ¿verdad?, que porque no conviene que viva. Y yo lo estaba viendo de la manera espiritual. Cuando alguien se levanta y empieza a buscar en el Espíritu con entendimiento, hay un enemigo que se va a querer levantar en contra de ti para quitarte.
de este mundo porque le estorbas para hacer sus planes. Y dice aquí, ¿verdad? Que porque no nos conviene, ¿verdad? No nos conviene que siga viviendo este hombre, esta mujer, ¿verdad? Que se levantó valiente. No nos conviene, ¿verdad? Que esté orando. No nos conviene que esté sirviendo con entendimiento en la iglesia. No nos conviene, ¿verdad? Que esté aquí en Ixtlahuacán y que haga convertidero de familias allá. No nos conviene. Quítenlo. Quiten a esa varona, a ese varón. Quítenlo. Se van a levantar. ¿Va a ser fácil? Imagínense, Pablo ahí estaba. Lo iban a llevar a azotar porque querían la muerte de Pablo. Hay un enemigo que quiere tu muerte. ¿A qué vino Satanás? Robar, matar y destruir. Quiere destruir tu vida. No quiere que te levantes, y más si eres varón de casa, si eres la cabeza. A Satanás no le conviene que tú, varón, te levantes fielmente a servirle a la iglesia, a servirle al Señor con entendimiento y en el Espíritu. No le conviene que una familia completa esté sirviéndole al Señor. Y quiere quitar. Fíjense, y luego dice, ¿verdad? Vamos a leer Éxodo 15:9. Dice, el enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Vean cómo trabaja el enemigo. Los voy a perseguir, los voy a apresar. Voy a repartir despojos, esas bendiciones que te corresponden a ti, las voy a repartir, o sea, no quiere que sean alcanzadas. Dice, mi alma se saciará de ellos, de lo que tú estés practicando. Sacaré mi espada, o sea, realmente quiere la muerte, pero primero te va a perseguir. Y si te dejas, te va a alcanzar, porque ahí dice, lo voy a apresar. No, al enemigo no le conviene que tú vivas, por eso te persigue. Por eso esas iniquidades se empiezan a levantar y quieren atemorizarte. Quiere traerte culpabilidad, quiere volver otra vez a que seas el mismo de antes, porque no le conviene que esa mujer o ese varón esté en la tierra. No le conviene. Entonces, aquí dice también en Job 1:7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, voy a ir a echarme una vueltecita a Ixtlahuacán. Voy a mandar a pues tiene ahí sus ayudantes, voy a mandar a mis ayudantes, a cada uno, ¿verdad? Con su cada cual, la iniquidad de fulanito de tal, de manganito. ¿Por qué? Porque el enemigo se encarga de rodear la tierra. Y en el área donde tú eres débil, donde no te estás cuidando, es ahí donde él va a venir a tratar de perseguirte y de despojarte. Ahí es donde te va a hacer caer. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Levantarme valiente en el espíritu y con entendimiento. Y dice en el versículo 23, de Hechos 22:23, dice, a ver, espérenme. Sí. Dice, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas, dice, y lanzaban polvo al aire. Fíjense, aquí a mí me llamó mucho la atención porque dice que lanzaban, era una práctica, ¿verdad? Así como los judíos para desaprobar
¿verdad? Porque no querían a Pablo, ¿verdad? Era así como de, ay, nos provoca asco. Pero yo lo vi en la manera espiritual acerca de lanzar el polvo al aire. ¿Qué dice Génesis 3:14? Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, si se acuerdan de Adán y Eva, ¿verdad? Dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. ¿Le está hablando a quién? A la serpiente. La serpiente que hemos estado estudiando en Apocalipsis, ¿quién es? Satanás, ¿verdad? Y dice que, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿De qué se alimenta Satanás? Del polvo, es tierra seca. La palabra de Dios es agua, nos mantiene húmedos. ¿Sí? Cada vez que tú estudias la palabra, cada vez que tú estás confiando en la palabra, tú estás lleno de agua. Cuando tú dejas de buscar a Dios, cuando dejas de leer la palabra, cuando lo dejas de buscar a Él, te vas secando. Pero me llamó la atención cómo los enemigos de Pablo dice que lanzaban polvo al aire. Y yo lo podía ver de esta manera, que Pablo tenía una gran elevación espiritual. O sea, que los enemigos siempre van a tratar de reducirte a su nivel para poder alcanzarte. Esas iniquidades, todo, o sea, te van a querer arrastrar. Van a querer lanzar otra vez para ver si estás muy firme, para ver si es cierto, si muy, ay, que lee la palabra y ay, que está buscando a Dios, para ver si es cierto. Van a lanzar polvo al aire para ver de qué estás hecho. Esa área débil vas a ser probado otra vez para ver a ver si es cierto, si estás confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque así es el diablo. Él vino a robar, matar y destruir. Y va a ser para probarte. ¿Y el Señor lo permite? Sí. El Señor lo permite. Porque tienes que crecer. Tienes que aprender a confiar en Dios. Tienes que aprender a correr a los brazos de papá y esconderte atrás de Él. Y decir, Señor, yo soy débil. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Y tú eres quien me defiende. Yo tengo que correr a Él. Y Él me va a proteger, me va a cuidar. Pero cuando yo estoy confiando en Él. Y esas iniquidades no me van a tocar. Todas esas cosas que cancelamos en nuestras generaciones pasadas no me van a tocar. No me van a mover. Pero tenemos que estar firmes en la oración. Si no oras, ya perdiste. Y vas a caer. Porque no es a nuestra fuerza, es a la fuerza de Él. Entonces, dice, ¿verdad? Ahí, nos quedamos en el 25. Dice que, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y todos se quedaron así de, ¡oh! Es ciudadano romano. Todos se quedaron así. Fíjense en el 26, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Y respondió al tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así como que, o sea, imagínense, Pablo sabía quién era. ¿Se acuerdan que nos han estado hablando de la identidad? Pablo sabía dónde estaba su identidad. Él dijo, ¿verdad? Soy ciudadano romano.
todos así como, ¡ay! Es ciudadano romano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que los de ahí del tribuno, ellos habían comprado la ciudadanía, pero Pablo era de sangre. Y yo cuando estaba leyendo esto, yo me emocioné porque dice que su ciudadanía venía de sangre. ¿Qué les recuerda? Nosotros tenemos una ciudadanía de sangre. Y dice, ¿verdad? Que pues por parte de su papá, de Pablo, ¿verdad? Su papá terrenal, pues tenía esta ciudadanía de nacimiento, ¿verdad? Por parte del papá. Él no nació en Roma, Pablo no nació en Roma, pero su papá sí. Por lo tanto, ¿verdad? Tenía parte Pablo, ciudadanía romana, y pues antes, pues todos respetaban a los romanos, o sea, les tenían temor a los romanos, ¿sí? Entonces aquí dice, ¿verdad? Fíjense, vamos a leer Romanos 8, 14 hasta el 17. Romanos 8, 14, vamos a leer hasta el 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces yo estaba viendo, o sea que, ¿por qué somos hijos de Dios? Lo recibimos, somos hijos de Dios por fe, porque Jesús murió por nosotros y por medio del Espíritu venimos a ser hijos y coherederos, ¿verdad? Juntamente con Cristo, sí padecemos juntamente con Él. Hay un padecimiento, o sea, mi carne va a padecer, porque esto no es para la carne, esto es para el Espíritu. Pero dice, ¿verdad?, que somos hijos de Dios cuando andamos en el Espíritu. No es en la carne, es en el Espíritu. ¿Qué dice Filipenses 3, 20, 21? Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El 21, por favor. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Fíjense, nosotros tenemos nuestra ciudadanía ¿en dónde? En los cielos. Ahí está nuestra ciudadanía. Si tú no sabes dónde está tu identidad, aquí dice, fíjense, el 29, para completarlo, dice, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. El enemigo te va a temer. El enemigo le teme a un varón que se levanta valiente, a una mujer que está, ay, discúlpenme, les puse alarma. Entonces, el varón se tiene que levantar. ¿Por qué? Porque el enemigo va a temer, lo va a soltar. Cuando saben su identidad que está, ¿en dónde? En los cielos, en Cristo. Cuando yo tengo bien definido que yo soy hijo de Dios, que yo soy una hija de Dios, ¿qué me va a mover?
Aunque el enemigo quiera atarme a muchas cosas, no va a poder porque mi identidad está en Cristo. Mi ciudadanía está en Cristo, no es aquí en el mundo. No me va a mover nada porque yo sé quién soy. Cuando tú sabes quién eres tú, de dónde vienes, a dónde vas, bueno, a veces no sabemos de dónde nos va a mandar el Señor, pero estás dispuesto a ir a donde te diga el Señor, a donde te ponga, ahí vas a estar. Cuando tú tienes bien claro esto, ¿qué te va a mover? Tu identidad está en Cristo. ¿Quién es tu Padre? Cristo. ¿Quién dio la vida por ti? Cristo. ¿Quién pagó por ti? Cristo. Es por sangre. Tienes la ciudadanía por sangre. Fíjense, ya para terminar, vamos a leer Romanos 8, 33 y 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ahora todos hay que leerlo. ¿Quién acusará? 34. Aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es nuestro Salvador. Tenemos que creerle. En Él está nuestra identidad. Él pagó por nosotros. ¿Quién te va a acusar? ¿Quién te va a querer aventar otra vez polvo? Sacúdete. No te dejes otra vez vencer por el mal. Tu identidad está en Cristo. Deuteronomio 28:7. Dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. ¿Qué fue lo que pasó aquí con Pablo? Huyeron, tuvieron temor, lo soltaron. ¿Por qué? Porque él sabía las promesas, él tenía su identidad en Cristo, él sabía quién era, él sabía dónde estaba su ciudadanía, él tenía su identidad bien definida. Los enemigos van a huir de tu casa cuando un valiente se levante y ore en el espíritu, con entendimiento, reconociendo quién es y a dónde va. Esa casa va a ser de valientes. Se necesita uno. Salomón oró y toda la casa fue llena de la gloria. Uno que interceda realmente en el espíritu y con entendimiento. ¿Dónde está tu identidad? En Cristo. Voy a buscar a mi Señor. Voy a estar hundida platicando con mi Padre. Si a veces no contesto yo el teléfono, a veces estoy yo hundida ya. Yo dejo mi teléfono afuera. O a veces adentro, pero con música y nada más le pongo en modo avión. Tenemos que estar inundados en la presencia de Dios. Porque tu casa va a ser casa de bendición. Y no nada más van a ser tus hijos los bendecidos, todas tus generaciones van a ser bendecidas por el Señor. Si tú quieres esto, si tú quieres esa ciudadanía, si tú nunca le abriste tu corazón a Cristo, hoy puedes ser ese ciudadano. Necesitas conocer las leyes del Señor para poder ser un ciudadano. Necesitas someterte a Él, a su reinado, entregarle todo lo que tú eres, tu corazón.
Esto es solamente para valientes. Si hay alguien valiente, póngase de pie y vamos a orar y vamos a entregar nuestras generaciones. Y si tú realmente quieres ser ese valiente que vas a interceder con entendimiento en el Espíritu, reconociendo tu identidad, tú ahí con tus propias palabras, háblale al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque vemos tu amor perfecto, Señor. Y en esta hora, Señor, esta iglesia se levanta valiente, asumiendo la responsabilidad de tu ciudadanía, Señor. Gracias por morir por nosotros en esa cruz, Padre. En esta hora te abrimos nuevamente nuestro corazón, Señor. Te dejamos entrar, Padre. Toma el control absoluto de nosotros, Padre. Entregamos completamente nuestra voluntad para que seas tú el que nos guíe, no por emociones, sino por medio del Espíritu y por medio del entendimiento que tú nos has dado el día de hoy, Señor. Levanta a estos valientes, Señor. Varones valientes que se levanten a interceder por su familia, que no permita que sus hijos se pierdan, Señor, que no permitan, Señor, que el enemigo venga y lance nuevamente culpabilidad, que lance nuevamente esas iniquidades que los arrastran para azotarlos, mi Dios, para burlarse de ellos. Nos levantamos valientes, Señor, ejerciendo tu palabra, ejerciendo, Señor, esa ciudadanía, esa identidad que tenemos en ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos que la selles en nuestro corazón, Padre. Vamos a pelear por esta palabra, Señor, a defenderla, mi Dios, a defender a nuestra familia, Padre. Gracias por hablar a nuestro espíritu, a nuestro corazón, Señor. Gracias por amarnos tanto, mi Dios. Te pedimos tu bendición, Señor, sobre esta iglesia, sobre nuestros pastores, su familia, Señor. Que tu bendición sea sobre esta casa, mi Dios. Sobre cada corazón aquí presente, cada familia. Llévalos con bien, Señor. Que todo, Señor, que todo sea conforme a tu voluntad, Padre. Te damos a ti las gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.